La articulación del hombro, ¿no? Ustedes saben que anatómicamente se estudia anatomía, función, ¿no? Partiendo de la anatomía, nosotros tenemos que el hombro es una articulación movible, ¿no? Compuesta por tres estructuras óseas, ¿no? Que una es el húmero, la cabeza del húmero, la escápula y la clavícula, ¿no? Entre esas tres articulaciones se forman lo que nosotros conocemos anatómicamente como hombro, ¿no? Dentro del hombro podemos identificar, tenemos que tener que, basándonos en cada hueso, en cada parte ósea, el hombro tiene estructuras, ¿no? Una es la cabeza del húmero, ¿no? En donde podemos significar vista de una parte anterior, a vista desde la parte más fisiológica, tenemos el troquín, ¿no? Y más externo es el troquíter, de la cabeza del húmero, ¿no? Porque es importante identificarlos, porque al final ustedes, cuando vean músculos o cuando se vean músculos, estas estructuras sirven de inserción justamente de los músculos que componen toda la parte del hombro, ¿no? Específicamente de la escápula, de la parte posterior, perdón. No está la clavícula acá, pero se supone, acá, se supone, más o menos así, ¿no? Esta es la clavícula, ¿no? Que es el borde más distal, ¿no? Y acá la escápula. La escápula vista desde una parte anterior, tenemos la espina, ¿no? Acá, miren. Por ejemplo, si ustedes quieren identificar una escápula, normalmente esta es la parte posterior, la que va atrás, ¿no? La que va en la espalda, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes se palpan, ¿no? En la parte anterior, ¿no? De la espalda, ustedes van a identificar esto, ¿no? Que justamente es ¿Tienen un atlas? Para las clases, si es que vamos a seguir con el mismo grupo, sería bueno traer un atlas, porque eso les ayuda a ustedes en la parte de la anatomía, ¿ya? Y también les ayuda en su puntaje, ¿no? Siempre es bueno en anatomía y fisiología guiarnos con un atlas, porque es la parte ilustrativa, ¿no? Que nosotros podemos identificar. En los exámenes que les toman acá, normalmente vienen estructuras, identificar, ¿no? O qué músculos se pueden insertar, ¿no? En tal o cual estructura. Tenemos que la escápula tiene una espina, ¿no? Tiene la parte del acromion, ¿no? A ver, ¿qué tienes ahí? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver nosotros un hombro, en este caso sería derecho, ¿no? Porque por ejemplo vemos la zona de la espina. Siempre cuando ustedes vean la espina y identifiquen la cabeza, justamente que es donde va insertado, ¿no? Que es el cuello, ¿no? En la escotadura, ¿no? Y ya ustedes se dan cuenta que es derecho o izquierdo. Siempre esto es obviamente externo, ¿no? Hacia afuera. Entonces en este caso, ustedes ven así, la escápula debería estar así, porque vista desde una parte posterior, ¿no? Como ustedes se dan cuenta que esta escápula, ¿de qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? ¿No? Yo te lo pongo así. ¿Cómo es? ¿Va así o va así? Derecho.
Es derecha, por eso esto es externo, recuerden bien. Ustedes fíjense en dos estructuras para poder. Siempre en anatomía ustedes tienen que tener lo que les llamamos reparos anatómicos. Un reparo anatómico es una forma de poder identificar si en dónde estás insertando el músculo, qué músculo es, derecho o izquierdo, o qué hueso, en qué posición está. En este caso tienen ustedes dos reparos anatómicos. Una que es la espina, que siempre es posterior. Entonces desde ahí ustedes ya tienen un reparo anatómico. Esto nunca puede ser anterior, o sea, nunca puede estar así, ¿no? Entonces ya desde ustedes se dan cuenta que esto es un reparo anatómico para poder identificar qué tipo de escápula es. Entonces si esto es posterior, su posición es así, vista así, digamos, ¿no? De una forma anterior. Ustedes están viendo así a la persona. Entonces, y lo otro es justamente la inserción de la cabeza del húmero. Entonces esto es derecho, ¿no? Vista desde una parte anterior es justamente esta, mira, esta es esta. Estamos acá, identificamos, perdón. Sería bueno que si no traen acá, mejor sería bueno que traigan un adaptador, ¿ya? Ya, entonces, eso les van a preguntar en los exámenes. Si el fémur es derecho o izquierdo, si el húmero es derecho o izquierdo, ustedes ya tienen que identificarlo. ¿Y cómo lo identifican? Con los reparos anatómicos, que tienen que saberlos, tienen que identificarlos y conocerlos. Entonces, si yo sé que es una escápula y sé que la espina siempre es posterior, entonces, primero que yo lo ubico, la pongo posterior, no hacia atrás, y de ahí veo que el otro reparo anatómico es lo que le conocen como el tubérculo, ¿no? O en todo caso, justo lo que le llaman la inserción, ¿no? De la cabeza del húmero. ¿Ya? Entonces, viéndolo así ya, es esta imagen que tenemos acá. El ángulo inferior, el ángulo superior, ¿no? Justamente estos reparos anatómicos son básicamente para identificarla nada más, pero no es ninguno para poder. Luego tenemos la apófisis coracoides, ¿no? El cuello, la parte del cuello, ya, el tubérculo supraglenoideo, ya, la parte de acá, ¿no? Supra, ¿no? Supra arriba. Y infra, ¿no? Supraglenoideo, infraglenoideo. Mejor, gracias. Tenemos el acromion, ¿no? Esa partecita de acá justamente es el ángulo superior, el borde superior, ¿no? La escotadura de la escápula, que es esta cosita, esta como una región, digamos, una concavidad, ¿no? Inferior, ¿no? Tenemos el cuello, que ya lo identificamos, la fosa subescapular, que siempre es anterior, ya, recuerden, ya, borde lateral, borde medial, ¿no? Son bordes, lateral, porque va hacia afuera, medial porque va hacia adentro. Eso es otra cosa también que tienen que ustedes saber. Como cuando ustedes estén leyendo anatomía en texto, la anatomía descriptiva, que le llaman, identifica muchas palabras que tienen que ustedes a la hora de leer irse ubicando. Lateral, medial, interno, externo, distal, proximal. Y tienen que ustedes tenerlo eso presente y saberlo. ¿Para qué? Para que conforme vayan leyendo ustedes su anatomía, vayan ubicándose, ¿no? ¿A qué se están refiriendo? Entonces, si acá dice lateral es porque está hacia afuera. Y si pues está hacia afuera porque es justo el derecho, ¿no? Si nosotros rotamos esto y lo vemos desde la parte posterior, o sea, desde atrás, ¿no? Y identificamos acá la estructura que yo le decía que es la espina, ¿no? La espina de la escápula. Tenemos la fosa supraespinosa, porque está por encima de la espina, supraespinosa e infraespinosa, ¿no? Entonces, igual, supra por superior,
por encima, infra, inferior, por debajo, ¿no? Entonces, todas esas cositas ustedes en el transcurso de la carrera tienen, el que va a ser cirujano, tiene que saberlo, tiene que entenderlo así. ¿Por qué? Porque es una manera rápida de poder identificarse y ustedes mismos ubicarse en el texto. Porque muchas veces, y eso a veces les pasa y me ha pasado, leemos con tal de poder acabar el capítulo, pero a veces no entendemos nada. Entonces la idea es ir leyendo, pero entendiendo, ¿no? Porque así se hace un poco más memorizable, ¿no? Y ustedes se pueden recordar más rápido. El cuello, que es el mismo cuello de acá, pero visto desde la parte posterior, ¿no? Luego tenemos la espina, el acromion, que ya lo vimos acá, ¿no? La apófisis coracoides, ¿no? Justamente lo que vimos acá, ¿no? La apófisis coracoides, sino que es vista desde parte de acá. ¿Qué más? Acá el ángulo superior, que lo identificamos, el borde superior, ¿no? Ángulo, borde, y esto justamente lo que le conocen con la escotadura del escápulo, escotadura. Tenemos acá el borde lateral, que es el mismo visto por detrás, ¿no? Borde medial, fosa infraespinosa, cuello, ¿no? Entonces aquí hemos identificado las estructuras más importantes del escápulo. Recuerden que esta es una parte de la articulación, ¿no? Si nosotros identificamos un número, por ejemplo, ¿no? Esta es la cabeza del húmero. Sí. Otra de las cosas que ustedes tienen que identificar el húmero. Por ejemplo, otro reparo anatómico del húmero, para que lo puedan saber si es anterior o es posterior o está bien puesto o no, es lo que le conocen como la fosita del olecranon. Esta siempre es posterior. Esto no puede ir hacia adelante, o sea, esto ustedes no lo pueden identificar así. Ojo, no se vayan a confundir con esto que le conocen como la fosa coronoidea. Es la parte más honda, la parte más cóncava, fosa del olecranon, ¿no? Esta siempre es posterior. Ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Es posterior. Entonces, como yo, por ejemplo, aquí, conociendo este reparo anatómico, yo ya me puedo ubicar, yo puedo identificar si este hueso, cómo lo voy a ubicar en el esqueleto, ¿ya? Sabiendo solo este reparo anatómico, sé que este es posterior. Y si lo pongo así, es posterior, yo ya veo la cabeza del húmero hacia dónde está dirigida. Entonces, este húmero no puede ser derecho. No puede ser derecho, porque la cabeza está hacia afuera. Entonces, este húmero va acá, ¿no? Entonces, solo conociendo esta fosita del olecranon. Entonces, esa es una cosita que ustedes, fosa del olecranon. Aquí va justamente la cabecita ¿no? Este es el húmero, el cúbito, ¿no? La fosa cubital, para que se pueda movilizar la articulación del codo, ¿no? Entonces, esto ya es un húmero que es izquierdo. Identificando la parte anterior, vamos acá, ¿no? ¿Sí? La parte anterior, ¿no? Tenemos que la cabeza del húmero está acá. Todo esto es la cabeza del húmero, que comprende la parte más grande y más circular, ¿no? De la parte superior del húmero, ¿no? Esa es la cabeza del húmero. Luego vemos una zona que le conocemos como, acá le llaman tubérculo menor, ¿no? O troquín, ¿no? O sea, recuerden que la parte más anterior y más proximal a la cabeza es el troquín. Y luego troquíter o troquín, aquí, ¿no? El tubérculo menor y el tubérculo mayor. El troquíter es más posterior, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién ha expuesto hoy día lo que es húmero? ¿Alguien de acá? Ya. Pero recuerden
el trojiter es más posterior, y aquí es donde se van a insertar los músculos de la parte de la escápula, que lo vamos a ver más adelante. ¿No? Entonces vemos que el tubérculo menor y tubérculo mayor, ¿ya? Luego vemos la parte central, que es la tuberosidad, ¿no? La tuberosidad del deltoides, que más que todo está en la zona medial. Acabando todo esto en la zona medial, ¿no? Es lo que vemos acá. Luego vemos estas dos zonas bien demarcadas justo por esta línea, ¿no? Acá, si ustedes ven, a ver, acá se encuentra esta parte, está así, ¿no? Ustedes ven, esta zona es la parte de la cresta del tubérculo mayor, ¿no? Y esta parte de acá, justamente, la cresta del tubérculo menor, ¿no? El tubérculo menor, recuerden, está acá, ¿no? Siempre está más pegado al hueso, a la cabeza, ¿ya? Otra de las cosas que ustedes tienen que identificar en el húmero acá, más inferior, es la fosa coronoidea, es esta cosa de acá, ¿no? Esta estructura, ¿no? Como una hendidura en la fosa coronoidea. Esto es importante porque el estómago, muchas veces en algunos exámenes hemos visto que el alumno le colocamos el húmero así, ¿no? Y se equivocan, ¿no? Identifican mal. Recuerden que la zona más honda y más grande es la fosa del olecrano. No se puedan confundir en el examen, y si les decimos así, que señalen esta estructura, me van a poner la fosa del olecrano. No, esta es justamente la fosa coronoidea, es anterior, ¿no? Entonces sigámoslo así, y luego vemos la parte más interna es esta cosa de acá, esta estructura que es el epicóndilo medio, ¿no? Epicóndilo medial. ¿Y por qué medial? Porque está internamente. Ese es un término que también tienen que saber identificar. En algunas literaturas te van a decir borde interno o borde medial, porque es un borde que va hacia adentro del cuerpo, no es hacia afuera, no es lateral. En cambio acá es esta zona lateral, ¿no? Se llama lo que le conocen como la fosa radial, ¿no? O el cóndilo, ¿no? Entonces una cosa es epicóndilo, ¿no? Y otra cosa es cóndilo. Hay un epicóndilo lateral también acá, ¿ya? Que es esta cosa, pero lo que más resalta acá es justamente el cóndilo, que es más anterior acá, ¿no? Justamente es la zona más que está al costado, ¿no? Pero que va lateralmente hacia acá, hacia afuera, ¿no? El cóndilo es lateral, ¿no? Es externo, ¿no? Y la tróclea del húmero es más interno. Eso que ustedes ven acá es la tróclea del húmero. Ahora, ¿por qué es bueno identificarlos estos? Porque en los exámenes les ponemos estas preguntas. Entonces, si ustedes saben identificar las estructuras básicas, elementales y más resaltantes de la parte ósea, van a aprender a conocer el hueso, ¿no? Entonces recuerden, acá 4 estructuras, 1, 2, 3 y 4, y acá 5. Esta es la fosita, ¿no? Coronoidea, ¿no? Recuerden que es central. Este es medial, ¿no? Que es el epicóndilo medial, ¿no? Esto que ustedes ven acá más de la tróquea del húmero, y ya más lateral, ¿no? Es justamente el epicóndilo lateral, y aquí esta zona es el cóndilo, ¿ya? Epicóndilo, medial lateral, ¿no? Y el cóndilo, ¿no? Cóndilo, ¿sí? Entonces, para que puedan ustedes ubicar. Luego vemos la cresta medial supracondilia, cresta medial, ¿no? Interna, supracondilia, pues está por encima del cóndilo, ¿no? Supracondilia, ¿no? Medial y lateral, ¿no? Lateral hacia afuera y medial hacia adentro, ¿no? Las dos crestas, justamente acá. La medial, supracondilia, y la lateral, supracondilia, ¿no? Supracondilia lateral. Correcto. Eso es con respecto al húmero. Visto por la parte posterior, ¿sí? ¿No?
Tenemos que identificar la fosita del olecranon, acá. Ya hemos visto, ¿no? La cresta supracondyle lateral, ¿no? Lateral es esta, medial es esta, ¿no? Y la tróclea del húmero, ustedes ven acá, que es esta de acá, que identificamos que es esta de acá, ¿no? Si nos deja, se ve de una manera más, digamos, con dos bordes, con dos líneas, ¿no? Que es esta de acá, como si fuese una tróclea, ¿no? Tróclea del húmero. Por eso que esta se llama fosita del olecranon, tróclea, ¿no? Si ustedes le lateralizan, se ve en esta zona de acá, ¿no? Que es la tróclea del húmero. Es más medial, más interno, ¿no? Hacia adentro. Está hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. En cambio que es justamente está más lateral, es el cóndilo, es más hacia afuera, es lateral. ¿Ya? Sigamos así para poder identificar la parte superior. Tenemos acá la cabeza del húmero, el cuello anatómico. Es importante que ustedes lo puedan identificar porque es aquí donde van las cirugías traumatológicas, cuando quieren hacer, por ejemplo, una cirugía de cuello anatómico. Es importante que ustedes lo sepan identificar. Esta zona de acá, el cuello, la cabeza y el cuello, la parte justamente medial, ¿ya? Tubérculo mayor, el lateral, tubérculo mayor, y luego ahí ya podemos identificar todas las partes del húmero. Entonces yo de aquí, por ejemplo, así le voy a preguntar cosas precisas nada más, ustedes básicas y elementales que tienen que conocer, ¿no? Como por ejemplo las estructuras que hemos señalado, cómo se llaman, para que puedan recordar. Entonces al final de la clase siempre es importante irnos con algunos conceptos fijos, ¿no? Y que lo hayan aprendido, ¿no? Para poder saber si al menos tienen buena memoria, tienen retención y han estado atentos. La clavícula. No, esa no es clavícula. Vamos a ver acá. Esta es la clavícula del lado izquierdo. Tenemos que siempre la zona más gruesa, ¿no? A ver, acá. Acá lo único que hay que ver es justamente el borde posterior, borde anterior. Es lo único resaltante de la clavícula, porque todas son inserciones, ¿no? Borde interno, ¿no? Que le llaman ajá. Acá, por ejemplo. Más adelante está la clavícula. Ahí está. ¿No? Por la extremidad acromial, ¿no? Extremidad external, ¿no? Tiene relación con que acá es donde se inserta el acromion, ¿no? ¿El acromion de qué hueso es? ¿Parte de qué hueso es? ¿Ah? Escápula, ¿no? Entonces es la extremidad acromial, ¿no? Y la extremidad external, ¿no? Cara superior, ¿no? Tenemos el cuerpo, ¿no? Por acá hay un tubérculo que le llaman, ¿no? Por la zona de justamente de la cara acromial tenemos el tubérculo conoideo, dice acá, y la línea trapezoidea, ¿no? La línea trapezoidea es porque se inserta aquí el trapezoide. El trapezoide saben que viene desde la parte justamente del hombro, son músculos del hombro, y luego se va a insertar acá, y lo vamos a ver posteriormente. La extremidad external está acá, ¿no? Acá es justamente la extremidad external, ¿no? Que es el borde del esternón. Está mal puesto, doctor. No, acá es externo. Está al revés. Este es externo. Es el external. Porque es más pequeña. Sí. Recuerden, esta está mal puesta. Sí. Recuerden que la cavidad external siempre es más pequeña. Esta, No. que va para el hombro, Va externo. va Externo. hacia afuera. Entonces, ¿no? Externamente. Así lo más grande hacia adentro.
No, la external, sí, No, pero, está mal puesto. sí, pero, o sea, recuerden que nos bien. podemos fijar por la estructura, Claro. ¿no? Nosotros, recuerden que la cavidad external incluso tiene la forma. Vamos a ver ahí. No, pero es que el borde. No, Es pero que el por... tubérculo el tubérculo coronoideo está mal puesto. Ah, Pero la parte de ahí es convexa, debe ser convexa, posición anatómica. No, Y la otra es cóncava, o sea, Y además, external. cuando es más lateral, se vuelve más plana. Acá es más redondo y acá es más plano. No, hay que ver hueso. más atrás está el otro. Sí, está bien. Este es lo que estamos viendo acá justamente, ¿no? Esa es la extremidad external. Este está concentrado. Y este es un poquito más. Sí, sí. Sí, está bien. Entonces, esto es una clavícula derecha, ¿no? Sí. Es una clavícula derecha. En este lado, ¿no? Entonces recordemos que esta zona de la cara articular external tiene esta zona circular acá, el esternón. Estos son los tres huesos, ¿ya? Los tres huesos del húmero. Y luego pasamos a los músculos, ¿no? En los músculos hay que ir identificando por planos, ¿no? Hay planos más profundos, planos medios, planos superficiales. Por ejemplo, vamos a ver acá. Porque el trapecio ya es más superficial, ¿no? Tenemos el... Sí. Inserta en la escápula y llega hasta la parte. Miren, lo que podemos identificar acá lo pueden servir de inserción. Todos estos músculos de la región justo del tubérculo mayor se insertan acá. El ligamento capsulares que está acá, el tendón del supraespinoso que llega acá, ¿no? El ligamento coraco-clavicular que está justamente acá, entre el acromion, ¿no? Y la clavícula. ¿No? Ligamento trapezoideo, ¿no? La articulación acromio-clavicular. Y acá vemos, por ejemplo, una vista anterior, ¿no? En una vista anterior, ¿han traído su equipito para poderse brindar? No se ve. Están de mal, ¿ya? Esto ya lo sacamos. Hacemos un corte así, y lo... Más poder.
¿Cuál es el músculo que está en el primer plano acá? Ahí viendo del todo. Pues eso es lo que estamos identificando primero, ¿no? El deltoide. El deltoides. Sí, ese es el que está más superficial. La idea es no maltratar el músculo para que se pueda identificar. Siempre bien pegadito al borde de la piel. Tatuaje, ¿no? Muy bien, bien, bien. Aquí hemos, por ejemplo, ya hemos sacado plano de músculo. ¿Estos cadáveres son de ustedes? ¿O los han encontrado acá? ¿Son de ustedes? Sí, ¿Sí? se la traigo puesta, ¿no? Pues casi se son de los cadáveres son de pues casi se son La que de estaba a cargo nos dijo que este era un cuerpo nuevo, que lo había traído. Nuevo. por eso de la broma, pues. O sea, porque no se habían maltratado. Pues punto atrás. Hasta atrás está. Se le cortaron. Así es, ¿no? Por ahí. El naranja. El naranja. Cubitos adentro. Cubitos adentro.
cabeza del número, ¿no? Por la pelvis, la de las mujeres es más ancha, es la parte de abajo. Ahí la articulación Es como Lucas, ¿no? Y luego tiene los cúbitos radiales, acá, cúbitos radiales. Trata de sacar esta pincita acá. Mucho cuidado, ¿verdad? No, ya, va a tratar de reflejar. Bueno, ya está bueno, no se ve. Siempre la cogida es tipo lapicero, ¿ya? En las pinzas. Como si estuvieras escribiendo. Y lo que se mueve es solamente la muñeca. ¿Ya? No se mueve toda la parte. Solamente se mueve la muñeca. Solo es muñeca. ¿Ya? Tipo lapicero así, igual. El movimiento es de muñeca. Trata de sacar la pincita, siempre pegarte siempre a la piel. Nunca cruces la mano. Si estás así, hacia abajo, Agarre más arriba, hacia abajo. Durante la pincita como que vas así como que con la puntita, ¿no? Porque no tiene tan bien el fondo al beso. Siempre guíate por la parte de la blanquita, que es la zona del tejido celular societario, que es la zona que justo despega el músculo. Y ahí, ya, esto es justamente lo que estamos ahorita identificando ahí, la parte de la... ¿Ah? Sí, vista por la parte de atrás. Esta es vista anterior, ¿no? La clavícula. La clavícula. Dale a tu compañero, trata de que no pierda la piel, porque no puede sufrir el golpe. Casi eso, pero yo te lo recupero en la piel, el golpe de la piel. Enseñándote el popular subcutáneo. ¿Ese es subcutáneo? Sí, sin hacer bordes tan profundos, siempre bordes lineales al brazo. Triángulo.
es de la clavícula, ¿no? Por debajo, ¿no? Y es profundo, ¿no? Y viene hacia él, recorre todo el deltoide, todo el borde del deltoide, la vena cefálica, ¿no? Este es el bíceps braquial, ¿no? Ya la parte más interna, ¿no? El infraespinoso, el músculo infraespinoso, ¿no? Hay un redondo menor, ¿no? Que es más superficial, y de ahí un redondo mayor, ¿no? Aquí no está el redondo mayor, ¿no? Pero recuerden que el redondo mayor está por debajo, ¿no? por debajo del redondo menor, ¿no? Pectoral mayor. Esto ya son cuestión del hombro. El braquial, bíceps braquial, Espacio cuadrangular. espacio cuadrangular, o sea, hay dos espacios, triangular y cuadrangular. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Y aquí se identifica el espacio triangular, ¿no? Que lo vimos acá. Sí. Recuerden que hay un músculo en la parte anterior que es grande, ¿cómo se llama? ¿En qué parte? No, va desde casi toda la... Por ejemplo, hay un músculo que va desde la dorsal 2 hasta la dorsal 5, ¿no? Se inserta. En la torácica 2 y hasta la torácica 5. ¿Cómo se llama ese? Es el redondo, ¿no? Romboides. En la parte de la espalda, sí. ¿No es esto? El músculo pectoral mayor. El pectoral, ¿no? El pectoral que está atrás. Y el pectoral menor. No, acá, en la parte posterior. El dorsal ancho. El dorsal, ¿no? Y el dorsal corto o menor está en la cervical 7 y la torácica 1. Se inserta ahí. Tienen ahí ustedes el testigo para que puedan poder identificar, porque esa es otra pregunta examen. Google. Torácica 2 hasta la 5. 2, 3, 4, 5. Sí. Y la C7, ¿no? Hasta la C1 es justamente el romboide El menor. romboide menor. ¿Ya? Eso va a ser pregunta de examen. Primera torácica, porque a partir de la segunda torácica ya viene lo que se conoce como romboide mayor. ¿Ya? El elevador de la escápula que está, ¿no? Acá el supraespinoso, ¿no? El infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, ¿no? Que es más inferior, Tres dedos del lobito rotulador están en la parte. y este es el trapecio, ¿no? El trapecio es el que está más en la espalda, ¿no? Ese es el más ancho, Más abundante, ¿no? el más superficial, ¿no? Recuerden que en los planos anatómicos hay plano profundo, plano medial, ¿no? Y superficial. O superficial. Entonces, eso es para que puedan identificarse. Acá vista en la parte anterior, ¿no? Sí. Viene acá, ¿no? Este, por ejemplo, ya es justamente acá en inserción de la... Axilar. Sí. Ese es el nacimiento. Acá tenemos vista anterior, dijimos que es lo que acá no... Mira, acá hay fibras, pectoral mayor. Obviamente esto está sobre, ¿no? La parte de los arcos costales. ¿Ya? ¿Qué otro músculo podemos identificar aquí de la zona que es el bíceps, ¿no? El bíceps braquial, ¿no? El bíceps braquial. Hay que sacar toda esta pielcita, hay que debridar todo lo que es el brazo, ¿ya? ¿No? Luego es el tríceps. Luego viene ya más anterior, es el tríceps. Tríceps braquial, cabeza lateral. Tenemos el dorsal ancho. Pero ese ya está dentro. Eso está dentro.
parte de la caja Ahí torácica. abajo, justo en la parte de la caja torácica. El músculo Serrato anterior. también igual está acá. Acá tenemos tríceps. No, que tríceps más se ve en la parte posterior, pero más anterior es el bíceps. Este de acá. ¿Ya? El bíceps ya es largo, más distal, cabeza corta, más medial o interno, ¿no? Tiene dos cabezas, ¿no? Y el músculo coracobraquial, luego por detrás. Esta es una vista anterior, ¿no? Este es el deltoides, ¿no? Deltoides. El bíceps ya viene hasta la parte del codo, ¿no? Del codo, ¿no? O sea, esto que estamos viendo acá, ahí lo que está viendo es el bíceps braquial, ¿no? Recuerden que tiene... Sí, claro, viene del triángulo del toroidal y atraviesa el deltoides justo en su borde. Sí. Toda esta parte de acá, todo este triángulo. Ahí viene el bíceps. Acá sí me lo podemos separar. Claro. Justamente aquí, y justamente un reparado también de la vena encefálica, ¿no? Que sale del triángulo, delto pectoral. Y hay un triángulo cuadro pectoral. Espacio triangular, espacio cuadrangular. Y es más profundo, que da paso al labio axilar y la arteria circunfleja umeral posterior. Esto lo toman en la teoría, más en la práctica no tanto, pero sí en la teoría. ¿No? Son tres fases. Uno, dos. El bíceps tiene dos porciones, una larga y una corta. La larga es más lateral, más hacia afuera, y la es más interna, ¿no? Eso es todo. Cabeza larga, cabeza Proximal, medial y distal. Exacto. La limitación, ¿no? Del deltoides con el bíceps, ¿no? Es la que, o sea, ustedes ven aquí, ¿no? El límite, ¿no? Viene de la parte, no, donde ponemos nosotros las 10 es más esta justo es la clavícula, ¿no? Ahí se inserta, ¿no? El tercio lateral. En el tercio externo o lateral de la clavícula, ¿no? Justo toda la parte, el borde superior, no, hasta el brazo, ¿no? Hasta ahí también. Aquí se inserta, justo. Me lo cambian también. Con la parte acá. Esta es la vista posterior. El deltoides está, ¿no? Sería bueno en todo caso de aquí siempre en la siguiente. ¿Cómo te das cuenta que este número es derecho o izquierdo? ¿Cuál es tu reparo anatómico? Cuando que lo que me dice, bien enfermo. ¿Posterior o anterior?
hay dos epicóndilos, ¿no? Un lateral y otro hacia afuera y un medial que es interno, ¿no? Este es un número derecho o izquierdo. Es un número coracoideo. Cosa cora y cora. Sí. ¿No? Ya, coronoideo. Ya, entonces aquí vemos que esta zona es la fosita coronoidea, ¿no? Esto que, sí, este es un nariz anterior, pero del húmero izquierdo. Por eso que este es un húmero derecho, esto es externo, lateral. Este es la tubérculo del deltoides, ¿no? Esta zona. ¿Ah? Claro. ¿Recuerdas que estábamos viendo? Aquí la tuberosidad deltoidea, ¿no? Viene desde la clavícula, ¿no? Como este es un húmero izquierdo, está así, está sincero. Esta se llama la fosita deltoidea. ¿Este cómo se llama? Cóndilos. Este. La trópea. La tróclea. Tróclea y Tróclea. capítulo, de que es el capítulo de evolución. Ajá. Ya. ¿Tú eres? Pamela, aquí de la escápula. ¿Qué estructura recuerdas? Era posterior. ¿Cuál? Este era posterior. ¿Pero cómo se llama eso? La espina, esa es la espina. La espina. Espina. La espina de la escápula. Espina de la ¿No? La espina de la escápula. Entonces, esa espina de la escápula siempre es posterior, posterior. ¿no? Entonces, desde ahí ya tú te das cuenta cómo es que la vas a ubicar. Posterior es así. Y ahora será derecha o izquierda. Era derecho. Se inserta el número. La cabeza y la mano. ¿Cómo se llama esa zona? Cavidad glenoidea. Cavidad, Glenoidea. ¿no? Y hay dos, ¿no? Supra y infraglenoidea, ¿no? Tubérculo, infra. ¿No? Infra y supra. Entonces, esto para que tú veas el reparo anatómico es la espina Escapular. de la escápula, Y ¿no? este es el acromion. Y el acromion, ¿no? Ya, eso se recuerda, ya, espina y acromion, ¿no? No, este es el capítulo del acromion. Sí, ángulo. Ángulo superior, ángulo inferior, ¿no? A ver, ahí. No, la clavícula. Otras dos estructuras más que recuerden de la escápula. El proceso coracoides. La fosa infraespinosa y supraespinosa. Es la fosita, ¿no? Supraespinosa, por encima de la Bordes, espina, medial y distal. ¿no? Los bordes también, ¿no? Borde, Medial. este es medial, ¿no? No, borde. No, perdón, así. Sí, A ver, un ratito. Pero ese no es por el derecha. El de acá es Borde medial. lateral, borde medial, ¿no? Lateral, medial. ¿Qué más identificamos aquí? Esta es la Cuello. fosa supraescapular. Ajá. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Aquí dos estructuras que recuerdan más del... Bueno, la escotadora, en este caso la escotadora supraescapular, en el caso de acá la escotadora escapular mayor o escotadora glenoidea. Exacto. Ya. De los músculos que recuerden de la zona que se insertan en el hombro, dime dos. Recuerden en el tercio externo, ¿no? O sea, acá. Y está así, ¿no? Y viene acá, ¿no? Por eso que es triangular, ¿no? Aquí se origina y aquí se inserta. Aquí se inserta, ¿no? Claro, hay dos porciones, ¿no? La porción larga, que es lateral, ¿no? O externa, y la porción media, ¿no? O porción corta, ¿no? Claro, más corta. Que es más interna. Larga, cabeza larga y cabeza corta, ¿no? O le llaman la cabeza larga, ¿no? Larga y corta, ¿no? Esa es una braquial, esa es la braquial. Es vena o arteria. Miren, no, aquí podemos ver que recuerden que nosotros cuando hacemos punciones, más es en las venas, Sí, ¿no? sí, Es más superficial es también. más superficial, ¿no? Las arterias son más profundas, ¿no? Y nosotros ponemos siempre vías más en las venas. Las arterias ponemos, pero catéteres centrales, ¿no?
Ya chicos.